Hola, hoy vamos a desgranar un concepto de estadística que es absolutamente clave para interpretar bien los datos en odontología. Hablamos de la distribución de frecuencias. Y es que, a veces, la historia que nos cuentan los números a primera vista no es toda la verdad. Venga, vamos a meternos en faena con un caso práctico que nos plantea un desafío. Es una de esas situaciones en las que la conclusión más obvia, la que nos salta a la vista, podría ser en realidad un error. Imaginaos esto. Estamos comparando dos colegios. En la escuela A, una escuela rural, detectamos 20 niños con caries. Y en la escuela B, que es urbana, el número es el doble, o sea, 40 niños. La primera reacción parece clara, ¿no? A ver, de entrada, parece que la escuela B está bastante peor, ¿verdad? El doble de casos. Pero, ¿y si nos estamos perdiendo una pieza clave del puzzle? ¿Estamos haciendo una comparación justa? Aquí es justo donde la estadística entra en juego para ayudarnos a ver más allá de lo evidente. Para resolver este pequeño misterio necesitamos usar la herramienta correcta. Porque no se trata solo de contar casos, sino de poner esas cifras en su contexto. Y para eso es fundamental entender dos tipos de frecuencia. Primero, lo más básico, la frecuencia absoluta. Esto no es más que el recuento puro y duro. Esos 20 y 40 casos de caries de los que hablábamos, pues esas son nuestras frecuencias absolutas. Son la materia prima, sí, pero por sí solas no nos dan la perspectiva completa. Y aquí llega la pieza que lo cambia todo, la frecuencia relativa. En lugar de un simple conteo, lo que nos da es la proporción. O sea, nos dice qué peso, qué parte del total representa cada categoría. Y esto es crucial porque es lo que nos permite comparar grupos de tamaños diferentes de una forma justa. Bueno, pues volvamos a nuestros colegios, pero ahora con la información que nos faltaba, el número total de alumnos de cada uno. Resulta que en la escuela A se evaluaron a 80 niños, mientras que en la B a 200. Y claro, al calcular la frecuencia relativa, la historia da un vuelco total. Y aquí está el dato clave. La escuela A, la que tenía menos casos en números absolutos, en realidad tiene una prevalencia de caries más alta, un 25%, frente al 20% de la escuela B. Como veis, la perspectiva lo es todo. Vale, ya hemos visto cómo comparar grupos. Pasemos ahora a otro tipo de frecuencia que nos sirve para responder a otro tipo de preguntas clínicas, sobre todo cuando los datos siguen un orden, como por ejemplo una escala de dolor. Echemos un vistazo a este estudio sobre el dolor después de una extracción. La tabla nos muestra las frecuencias que ya conocemos, la absoluta y la relativa, pero también una columna nueva que es fundamental, la frecuencia acumulada. Una pregunta muy típica en la práctica clínica podría ser esta. ¿Qué parte de los pacientes experimentó como mucho un dolor leve? Ya no nos interesa solo una categoría, sino un conjunto de ellas, desde ninguno hasta leve. Y para responder a eso, precisamente, usamos la frecuencia absoluta acumulada. Es tan sencillo como ir sumando los casos de cada categoría. Nos dice cuánta gente hay hasta un cierto nivel de la escala. El cálculo no tiene ningún misterio. Cogemos los 31 pacientes que no sintieron nada de dolor y les sumamos los 17 que sintieron un dolor leve. El resultado, 48 pacientes. Y lo bueno es que la tabla de frecuencias ya nos da esta respuesta directamente. Organizar los datos en tablas está muy bien, es fundamental. Pero seamos sinceros, para comunicar los resultados de forma rápida y que se entiendan de un vistazo, no hay nada como un buen gráfico. Vamos a ver cómo se visualizan estas frecuencias. Ojo, que no todos los gráficos valen para todo. Si queremos mostrar proporciones, como en el caso del dolor, un gráfico de sectores, el de toda la vida, es perfecto. Para comparar grupos, como los colegios, el gráfico de barras no falla. Y si tuviéramos datos continuos, pues ahí usaríamos un histograma. Lo genial de este gráfico es que nos deja ver la distribución de un solo golpe de vista. Fijaos, más de la mitad de los pacientes no tuvieron nada de dolor y solo una fracción muy pequeña sufrió un dolor severo. Aquí es donde la frecuencia relativa, el porcentaje, cobra vida. Y este gráfico, ilustra a la perfección nuestro primer caso. Al poner los porcentajes uno al lado del otro en barras, la comparación es inmediata, clarísima. El ojo humano compara longitudes mucho mejor que áreas, y aquí se ve al instante que la barra de la escuela A es más alta. Entonces, después de todo esto, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la idea principal que deberíamos recordar la próxima vez que nos enfrentemos a un montón de datos en nuestra práctica diaria? Esta cita del material que hemos analizado lo resume de maravilla. Mirar solo los números brutos, la frecuencia absoluta, nos puede llevar a conclusiones que no solo son erróneas, sino que nos podrían hacer tomar decisiones clínicas o de salud pública incorrectas. Y este es el punto clave de todo. La elección de la herramienta estadística no es una decisión técnica sin más. Es que define la narrativa.
Dependiendo de si usamos la frecuencia absoluta, la relativa o la acumulada, la historia que extraemos de esos mismos datos puede ser radicalmente diferente. Y esto nos deja con una reflexión final. Los datos están ahí, pero para que nos cuenten la verdad, tenemos que saber cómo preguntarles. Así que la próxima vez que analicemos un estudio o nuestros propios resultados, la pregunta clave siempre será: ¿estamos usando la frecuencia correcta para descubrir la verdadera historia que se esconde detrás de los números?